tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Dile al Señor: pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Sí, Señor, estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Y dile al Señor: ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Solamente es contigo, Señor, que puedo ir a todas partes, que puedo atravesar toda situación. Solamente contigo, Señor. Pienso que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Oh, Señor, solamente contigo, Señor. Solamente contigo, Señor, iremos. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Señor, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? Sí, Señor, bendecimos este momento. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Damos gracias porque la gloria es para Dios, la honra es para Dios, toda alabanza y toda adoración es para Dios. Amén. Así que en esta mañana seguí adorando al Señor, seguí adorando, que salga palabra de gratitud a papá, que salga palabra de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Nos preparamos para recibir la palabra de Dios.
Amén. Donde va a ser el Espíritu Santo que va a hablar a tu vida. Amén. Ahí lo recibimos al pastor. Gloria a Dios. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Los bendigo. ¿Cómo están? Nos preparamos para recibir más de Dios. Amén. En esta hora vamos a orar, ¿sí? Para recibir lo de que viene de parte de Dios. En este momento, ¿sí? Cerrá tus ojos en ese lugar y acá en este lugar, pero no para que sea mejor ni que sea cambiado, sino que es para poder enfocarnos. Que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas de tal manera, ¿sí? De que haya cambio en nosotros, cambios radicales, cambios en el espíritu, en el alma y en el espíritu, renovados, ¿sí? Renovados por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana, Señor, que este hermoso día, Señor, sea olor fragante para ti, Señor. Que podamos adorar y glorificar tu nombre y exaltarte, y que vos puedas recibir, Señor, de nuestro corazón, de nuestro tiempo, Señor, papá, para que sea cambiado, sea mudado la tristeza, el dolor, la enfermedad, Señor, las crisis, las preocupaciones, Señor. A vos te lo entregamos, Señor, y recibimos de vos, papá, Dios Todopoderoso, el descanso, la paz, el gozo, Señor, de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, recibe adoración, papá. Recibe, Señor, de cada uno de nosotros, papá. Dios Todopoderoso, nuestro corazón lleno, Señor, de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos rápidamente a la palabra del Señor en Efesios 4. Efesios 4, 22 al 27. Saben que de madrugada el Señor me hablaba acerca de las promesas que son para sus hijos. Digo, wow, esas promesas yo las tomo, las agarro, porque son para mí, son para la iglesia, son para tu familia, son para las personas que realmente, sí, buscan la presencia de Dios, adoran al Dios Todopoderoso. Amén. Por eso, en esta mañana, vamos a ir todos juntos a la palabra, sí, en Efesios 4, 22 al 27. Y dice así la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hasta ahí la palabra. Amén. Dios nos habla, ¿sí?, por medio del apóstol Pablo, cuando le escribe a Efeso, ¿sí?, a los que estaban en Efesio, le escribía a toda la iglesia, le escribía a los hijos de Dios, le escribía, sí, para aquellas personas que habían recibido de Cristo, que Cristo estaba en su vida, que Cristo era manifestado, que Cristo tenía que mostrarse en las buenas nuevas, mostrarse cuando oraban las personas, se sanaban, se restauraban. Eran una iglesia unida, era el cuerpo de Cristo. Entonces él le escribía, sí, les predicaba, les enseñaba, los exhortaba, los direccionaba cómo tienen que estar en unidad. Pero de la única manera que podían fluir en el Espíritu es quitando la vieja manera de vivir. ¿Sí? Dice, el cambio que tenían que hacer es renovarse en el Espíritu. Pero él dice un principio: despojar del viejo hombre. ¿Qué es despojar? Sacarlo. La manera de vivir, la vieja naturaleza. ¿Sí? Después dice que está viciado conforme a los deseos, ¿sí?, de los engaños, de las mentiras. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos está hablando de que nosotros tenemos que ser renovados, que tenemos que despojar el viejo hombre, que tenemos que, para poder adorar a Dios, ¿sí?, y poder fluir en lo que Dios nos mandó, de que podamos fluir en lo que Dios nos encomendó, porque todos fuimos creados con un propósito. Estamos en el proceso de la búsqueda de Dios, de que cuando nosotros nos encontramos con Dios, la vida cambia. La vida es transformada.
Amén. Entonces en Efesios, cuando empieza a hablar de los dones espirituales que constituyó Cristo, si no solo que fue a los cielos, sino primero fue debajo de la tierra, tomó la llave, le sacó al diablo porque venció la muerte. Tenemos un Dios vivo. Vence, ¿por qué? Porque no había pecado en él. Él lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces lo que hizo, nos compró y nos trajo vida a nosotros y una eternidad con él. O sea que todas las promesas que hay en la Biblia son para los hijos, son para aquellos que reciben a Cristo como el único Salvador, no para el mundo. Si los del mundo, si se convierten, buscan a Jesús, o sea, reciben a Jesús como Salvador, amén, ellos pueden gozarse, pueden recibir, pueden tomar esas palabras, todas esas promesas que son para los hijos de Dios. Amén. Por eso a nosotros nos surge de predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Para que podamos llevar la palabra. Pero acá Pablo le habla a los efesios, ¿pero por qué? Porque primeramente cuando le habla de que había dones en los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, lo que el apóstol estaba hablando, sí, el apóstol Pablo, era que tenía que estar en continua búsqueda de Dios. Y tenía que fluir en lo que uno tenía y no volver a la vieja naturaleza o al viejo hombre si ya fueron revestidos del Espíritu Santo, del nuevo hombre, vestido, sí, de aquella armadura, vestido del Dios Todopoderoso que es Jesús en nosotros, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿por qué están con problemas? Porque está en crisis. Entonces, él estaba hablando, el apóstol Pablo, a la iglesia, de cómo tenía que proceder, tanto hombres y mujeres de Dios, cómo tenía que proceder. Y vemos en la palabra la vida, sí, de Jacob. Vamos a ver lo que es la vieja naturaleza, que Cristo, sí, en la palabra muestra, y la nueva naturaleza, que es en el hombre cambiado y transformado, que es Israel. Jacob, sí, Jacob en la palabra, en Génesis, cuando habla en Génesis 25, arranca la historia de Jacob y Esaú, los hermanos, sí, estaba Jacob, sí, Esaú. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Isaac? ¿Qué es lo que pasaba en la vida de ellos? ¿Qué es lo que sucedía? Querían tener la bendición del Padre, querían ser hombres bendecidos. ¿Por qué? Porque estaba el papá, que era el patriarca, el que iba a tener esa multitud donde iba el padre, como conocemos en la palabra, el padre de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces, de Isaac estaba muy viejito y resulta que Esaú, que era el primogénito, el primero de todo, lo primero que hace Jacob, le roba la bendición al hermano con la primogenitura. ¿Qué quiere decir eso? Él sabía, porque él estaba en tiendas y el hermano andaba en la casa. Entonces, todo lo que había en la casa, como era el más grande, iba, trabajaba, traía y comían de lo que hacía el hermano mayor. Pero él sabía que las bendiciones que tenía que dar el padre y lo que debía ser impartido del padre hacia los hijos, él quería tomar ese lugar. ¿Qué hizo Jacob? Jacob mentiroso, porque Jacob significa la persona, sí, que procede a hacer engaño, mentira. Al hermano por un plato de guiso, ¿qué hizo? Jacob era el hombre, sí, conforme a la palabra de Dios, que era el elegido, que era escogido, que iba a tener multitudes, que muchas personas, salían muchos hijos iba a tener, ¿sí? Sabemos toda la historia, cómo fue bendecido, prosperado, cómo Dios, sí, lo había prosperado en abundancia, cuando estuvo con Lea, cuando estuvo con Raquel, cuando estuvo, sí, con lo que Dios le dio. Fue tremendamente cuidado y guardado por el Señor. Pero ¿qué significa Jacob? El hombre, sí, con sus engaños, con su mentira. Engaña al hermano, le toma la primogenitura y después ¿qué hace? No basta de eso, sino que quería el papá que estaba por partir, ya era viejito. ¿Qué hizo? Él quería tomar también del hermano la bendición del padre. Entonces, mientras que Jacob tenía presencia de Dios y estaba en su proceso, Jacob engaña al padre, sí, porque la madre es, o sea, acá en la familia empieza a actuar, influenciado por la madre, que le dice, dice, porque escuché que tu papá le iba a bendecir a tu hermano, y fue porque el padre tiraba más para el lado de quién, tiraba más para el lado de Esaú, porque el que cazaba, el que trabajaba, y la madre tiraba más para el hijo Jacob. Entonces lo que hacía, Jacob fue
Sí, le hizo el guiso, le hicieron un guiso, le fue a alcanzar al padre, el padre come y lo va a bendecir, le toca la piel. Recuerdan que la palabra, como dice, ¿sí? Que él se presenta delante del padre, si se puso pieles para que, porque el hermano era muy velloso, mucho pelo tenía en el cuerpo. Entonces, cuando lo toca y siente el olor de la ropa del hermano, ¿qué hace? Bendice, ¿sí? ¿Con qué? Lo bendice de tal manera que todo lo que haga el hijo iba a ser prosperado, ¿sí? En los ganados, en todas las cosas que el hermano estaba haciendo. O sea que todo lo que Jacob iba a proceder en su vida, el padre lo había bendecido con una palabra profética donde iba a cumplirse todo lo que iba a la bendición sobre él. Le roba la bendición al hermano sobre la primogenitura, le roba al hermano sobre lo que iba a ser bendecido por el padre y lo que iba a ser impartido para que toda la generación de él sea bendecido. Pero también no se dio cuenta que todas esas mentiras, esos engaños iban a recaer sobre los hijos de él. ¿Se entiende? Entonces se encuentra que el hermano se enoja y lo quiere reventar, lo quiere matar. Dice, ¿cómo mi hermano va a hacer esto? Entonces la madre le avisa, mirá, que tu hermano te está buscando. ¿Qué hace? Se va. Cuando se va y parte ya del lugar de su casa y se va, empieza a hacer su vida. ¿Sí? Entonces empieza a tener su familia. ¿Y en qué pasa con esto? Lo que quiero llegar es esto. La vida de Jacob era un engaño, era mentira. Hasta que se encuentra con un problema muy grande. La vida de Jacob se encontró en un momento donde él tenía que tomar una decisión. Y si él no ayunaba, si no buscaba a Dios, no podía recibir de Dios la ayuda. ¿Por qué? Porque había crecido tanto el ganado, había de las ovejas, que con el suegro tuvo que estar primero con 7 años con una hija y otro porque eran las costumbres de ese tiempo. Era tan bendecido, tan prosperado, que era tanto en la abundancia que tenía, ¿sí? Que Dios lo había bendecido de tal manera, porque dijo, si vos me acompañás, Señor, yo hasta los diezmos de lo que yo voy a recibir, de las vacas, de los animales y todo, de las ovejas, digo, todo el diezmo te lo voy a dar. O sea que él sentía que el hombre era bendecido, prosperado y sabía que venía de la mano de Dios. Pero los engaños y las mentiras no se iban todavía. Pero surgió un problema donde la crisis se iba a encontrar con el hermano y el hermano sí se iba a vengar lo que tenía. Entonces él empezó a orar y empezó a ayunar. Reparte el ganado, reparte su familia y se pone a orar. ¿Y con quién tiene la lucha? Contra el ángel de Jehová. No lo quería largar al ángel toda la noche orando y ayunando porque no quería para que sea bendecido. Ya Jacob estaba en el proceso de cambio. Entonces, de tanto luchar para recibir la bendición y hasta que vos no me bendigas, no te suelto. Entonces dice que le ponen la espada y le clavan el muslo. ¿Y qué quiere decir? Que queda como cojo, como todo torcido. Pero él quería recibir la bendición. Era un hombre que buscaba la bendición. Y buscó de tal manera que le dice, es más, esto va a ser la bendición tan grande que ahora no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Ahí cambió la vida de Jacob. Un hombre bendecido donde testificaba que cuando se encontró con el hermano sintió paz y sintió gozo porque la gloria de Dios se había manifestado en la familia. Todo ese odio hizo que se había gestado en la familia, se había roto. ¿Por qué? Por el ayuno y la búsqueda de Dios. Y Dios había bendecido. Cambió su nombre de Jacob, del mentiroso, a Israel, bendecido y prosperado. Un hombre que estaba con Dios. Israel, ¿sí? Dios está con él. Él camina con Dios, está en Dios. O sea, Dios estaba en la vida de Jacob y el pueblo de Israel era bendecido y prosperado. Amén. Entonces estamos viendo que la vida de Jacob mostraba un antes y un después. ¿Por qué le digo esto? Porque el profeta Isaías, cuando escribe, si vamos a Isaías, que quiero llevarlo a cómo lo ve Dios, ¿sí? En Isaías, bien, lo que habla Isaías en la oración, porque me voy a ir muy extenso, se encuentra con el profeta Isaías una oración que dice, Señor, ora delante de la presencia de Dios y dice, no sea este pueblo como Jacob. O sea, la representación de la vida de Jacob era una vida o un pueblo, ¿sí?, de Israel que volvía a pecar, que volvía a estar en las cosas malas, que volvía a tener todas las cosas que, o sea, todo lo que buscaba Israel, ¿sí?,
era de buscar a Dios porque tenían problemas, porque tenían crisis o porque tenían necesidad. No buscaban para adorar a Dios, ¿sí? En Isaías 58. Vamos a Isaías 58. Porque quiero ir lo que la palabra nos habla. Amén. En Isaías 58. Isaías 58. Ahí el Señor nos va a dar más claro bien. Isaías 58:1 dice, fíjense cómo es la oración. Clama a voz, dice, clama a voz en cuello. No detengas, alza tu voz y como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, lo que está hablando es Isaías es mostrar que la referencia de Jacob se presenta a orar delante de Dios cuando está el problema de la crisis o la necesidad. Amén. Entonces, se presenta a la persona cuando ya están quemando las papas. O sea, cuando ya el problema está, cuando la crisis está, cuando viven en problemas, cuando viven en crisis. Entonces está diciendo, como vivís en la vieja manera de vivir, como decíamos en Efesios, que decía que no, hasta que vos no te despojes del viejo hombre, de la vieja naturaleza, Jacob va a seguir viviendo tu vida. Entonces dice, alza en voz en cuello, o sea, grita el pecado que hay. Vos no podés vivir en el mundo del pecado, las familias en pecado, las familias en crisis. Amén, no podés vivir jugando en las cosas de Dios. Si tu vieja naturaleza lo despojaste, la naturaleza vieja, despojaste las cosas malas, que estabas viciada, porque viciado significa que una persona no puede dejarlo. Lo lleva al pecado, lo lleva a la crisis, lo lleva a la necesidad. Amén. Por eso Dios nos habla bien claro que para poder ser Israel y no Jacob, tiene que haber presencia de Dios, búsqueda y ser verdaderamente, sí, transparente. Vos no podés mostrar ser un hijo de Dios, pero tus hechos son otras cosas. No podés vivir diciendo que alabás a Dios y glorificás a Dios y tu casa es un problema. Tu vida es una crisis y no puedes salir adelante. Amén. Y fíjense lo que Dios le dice en el versículo 6 del capítulo 58. ¿Qué dice? Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿Por qué es dice, ¿no es que partas mi pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá la luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será, ¿tú qué dice? Tu retaguardia. O sea, que Él te va a cuidar, te va a guardar, cuando las promesas vas a tomarlas, cuando vos estés en Cristo. No caminando como el viejo hombre. Entonces Isaías nos está hablando, sí, de que Jacob vivía de una manera mentirosa, engañosa, engañaba a la familia, engañaba a las personas, engañaba a todo el mundo, cambiándole y manchando a las ovejas de otros, los corderos. O sea, que era mentiroso y engañoso. ¿Estaba Dios con él? Sí, estaba Dios con él. Las crisis y los problemas seguían las crisis y los problemas, pero vivía con problemas y con crisis. Era un hombre mentiroso. Entonces, de luchar y ser sacrificado su vida para que haya cambio en su vida, tenía que dejar de ser Jacob para ser Israel. Amén. Nuestra vida no puede volver a lo mismo de antes. Porque sus hijos, después que el rey Sequín que la agarra y viola a la hija de Jacob, los hijos toman represalia y hacen una serie de estrategias para poder agarrar y matar al rey y a sus hijos.
Amén. No me quiero ir a la historia porque es larga y extensa. Pero sus hijos, ¿qué hacen? Matan al rey Jesús y a todos los que estaban. Porque tenían que estar circuncidados. Y al estar circuncidados no tenían fuerzas para trabajar, para salir, para salvarse. Entonces, ¿qué hacían? Los mataron. Entonces no se podían defender y los mataron. Y el padre dice, ¿qué estuvieron haciendo? Jacob le dice, ahora cómo estamos vistos, nuestro testimonio, cómo es este y cómo el otro. ¿Qué es lo que hicieron? Se agarraba la cabeza al padre, porque la macana ya habían hecho los hijos, pero fue impartido del padre. ¿Se entiende? ¿Cuánta responsabilidad hay en los padres con los hijos? Y Dios le habla a Jacob que se tenían que ir. Se tenían que ir, porque si no lo iban a matar. Que estaban mal vistos, mal de testimonio, porque hicieron eso. Amén. Por eso Jacob, vieron que cambió a Israel y Israel ya cambiaba la forma de hablar, de expresarse y de hablar con sus hijos. Y dice, por favor, déjenme las cosas, déjenme los ídolos que tienen ustedes. Las malas costumbres, la soberbia, el orgullo, las cosas malas que están haciendo. El papá le dio dirección. Dejaron todos los ídolos, y se quiere decir, dejaron el orgullo, dejaron la soberbia, dejaron todo un costado y lo siguieron al Padre. Y fueron bendecidos y prosperados. Asimismo, pasaron por procesos los hijos. Amén. Acuerden con la vida de José, cómo vieron todos con el padre y con la familia y se convirtieron y realmente fueron felices y gozosos en el Señor, pero vivieron con proceso, porque no puedes volver a vivir a la vieja naturaleza toda la vida. No puedes vivir al viejo hombre. El viejo hombre hay que matarlo, despojarlo, sacarlo de la vida. Amén. ¿Qué vemos en la vida de Simón? Cuando Jesús se le presenta, estaban en el río, estaban pescando. Y Jesús estaba haciendo un jueguito. Y estaba cocinando unos pescaditos, traigan el pescado, cocinando el pescadito y el pan. ¿Y quién es este hombre? Y era Jesús, que se le reveló después que Cristo ya había partido. Dios era un Dios vivo porque había regresado. Amén. Entonces Jesús se encuentra con los discípulos, le hace de comer, comen. Y después le dice a Pedro, fíjense lo que dice. No le dice, Pedro, ¿me amas? No le dice eso. ¿Quieren que leamos todos juntos? Fíjense en lo que dice. Le dice Simón. Vamos a la palabra. Vamos a ir a Juan 21. Es tremendo cómo el Señor nos habla esta mañana el entendimiento. Amén. Para que sea la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Dice Juan 21, 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido Jesús y Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, como eras más joven, te ceñías de ir a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te levantará a donde no quieras. Amén. Lo que Jesús le decía, fíjense en el primer principio, apacienta mis corderos, tú me amas. Imagínate, no le dijo a Pedro, le decía a Simón, al viejo hombre, al que tenía que cambiar, al que en un momento cuando él le mostró, sí, que Jesús estuvo en la tierra, que estuvo mostrando el camino, la verdad, la vida, donde había sanidad, donde había restauración, donde había libertad de los endemoniados, donde había tremendos milagros. Sin embargo, cuando Jesús se les fue quitado de la vida de ellos se fueron para todos lados, porque volvía la vieja naturaleza, porque la presencia de Dios, si a Jesús se le había quitado al maestro, ¿y qué hacían? Se desesperaban, porque no tenían presencia de Dios. Amén. Entonces todos iban, el otro estaba pescando, el otro iba para un lado, para el otro, se iban. Y Jesús fue a buscarlos de vuelta. Miren el amor y misericordia que tiene Jesús, que aunque nosotros equivoquemos, aunque nosotros nos vayamos y aunque tengamos errores, Dios nos va a buscar. Amén. Y eso es promesa
de Dios. ¿Sí? Entonces cuando él se encuentra con Simón, no le dice Pedro, mira, me ama, le dijo Simón, hijo de Jonás, cabezón, me dejaste, fuiste un montón de cosas, pero yo no te vengo a juzgar ni a criticar. Yo te vengo a decir que tiene que haber un cambio. Tú no eres Simón, no eres Pedro. Era significado de roca. No de como Simón, que era una caña que se movía para todos lados y entonces era hoy era una cosa, mañana era otra. No era cambiante la cosa. Tenía que ser realmente, verdaderamente, el Hijo de Dios el que tenía que fluir en la vida de Pedro, pero era Simón. Entonces entre te dice, si tú sabes que te ame, bueno, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta, ¿sabes qué es lo que estaba diciendo mis corderos? Los corderos son los niños, aquellas personas que recién empiezan, los niños espirituales. Ten paciencia, llévalos a comer, llévalos a pastorear, a tomar agua fresca en el medio del desierto. O sea, le dio el trabajo para que ellos puedan cumplir la obra. Entonces se puede cumplir la palabra que una vez que empoderados ellos, llenos del Espíritu Santo, y el llamado Pedro, que no había nada que con qué detenerse ni qué bajarse, entonces estaba entre Simón y Pedro. Entonces, ¿qué se nos pone? ¿Quieres ser Simón o quieres ser Pedro? Aquel que negaba, aquel que se iba, que mentía, que hacía un montón de macanas. ¿O querés ser Jacob, engañoso, mentiroso, y hacía un montón de cosas? ¿O querés ser Israel? O sea, Dios quiere cambiar nuestro nombre y poner los hijos de Dios, aquellos discípulos que caminan conforme a la palabra, que como dice Efesios, despojados de la vieja naturaleza, del viejo hombre, renovados en el espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, que podamos ser renovados en Él. Y para eso tenemos que quitar todas las cosas que tenemos encima. No podemos vivir con lo mismo de antes y vivir del pasado. Porque yo hacía esto y porque yo hacía lo otro, porque hice esto y lo otro, y ahora estás haciendo nada. Volviste a ser el Jacob, volviste a ser el Simón, Saulo de Tarso y es Pablo. ¿Por qué? Porque era un antes y después. No era un hombre vicioso que lastimaba y golpeaba a los cristianos, sino que pasaba a ser un hombre que cambió un tercio de la Biblia, le dio sentido por medio del Espíritu Santo a mucha gente, y por ello ahora podemos orar, podemos leer la Biblia, y la gracia de Dios se fue manifestado porque un hombre fue usado. Usó a un hombre con un aguijón, con una enfermedad, con un problema, pero lo hizo mover para que escribiese y para que misione y ande por todos lados. O sea, ese es el cambio que tiene que tener la iglesia. Amén. Por eso esta mañana quería compartirle, porque decía promesa. ¿Cómo poder recibir las promesas? ¿Cómo tomar las promesas que funcionen en nosotros? Y si clama a mí, yo te responderé. Es para los hijos de Dios. Es para aquellos que cumplen sus mandamientos. Ir y hacer discípulos. Como Mateo 20. Fíjense. Vamos a la palabra en el mandato de Dios. Mateo 28, 18. Para que podamos ir finalizando. Mateo 28, 18. Fíjense, un mandato y una promesa. Dice, por tanto, ir. Fíjense, Por tanto, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del todo. Bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa, yo estaré con ustedes, siempre estaré con ustedes, todos los días de su vida, hasta el fin. O sea que no quería, Jesús no nos larga y lo suelta sino más. Está en nosotros, caminando, el nuevo hombre, revestidos del poder de Dios, revestidos de Cristo, para no volver a lo mismo. Amén. Por eso dice, ir. Nuestro mandato fue ir y hacer discípulos, predicar la buena nueva, a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra nos está hablando y estamos instruidos por el Espíritu Santo. Y siempre pasan familias destruidas, familias que no pueden avanzar, problemas financieros. ¿Por qué? Porque acá está la palabra que nos habla bien claro. Necesitamos ser revestidos del nuevo hombre, despojados de la vieja naturaleza. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso tenemos un Dios grande y poderoso, que hoy nos está llamando a que nosotros podamos realmente y verdaderamente
que no vivamos de excusa, que no vivamos, sí, de falsas caretas, porque la palabra de Dios nos hace vivir realmente en espíritu y en verdad. Porque si nosotros acomodamos la palabra para la que nosotros queremos, o queremos vivir conforme a lo que a nosotros nos parece, a la vieja naturaleza de Jacob o de Simón, viviremos con pleitos, crisis, problemas. Nuestras finanzas nunca van a ser resueltas. Siempre viviremos mintiendo y engañando a la gente para poder subsistir. Podremos mentirle al hombre, podemos vivir y crecer y ser prosperados en las cosas que hacemos en el mundo, pero siempre va a ser con mentiras y engaños, como le pasaba a Jacob. Todo era provisto y todas las cosas por mentiras y engaños. Amén. El pueblo de Israel fue llevado de tal manera a nuestras vidas, porque nosotros somos del pueblo de Israel, aquellos gentiles que Dios por gracia, por medio de Jesús, pudimos llegar a cada uno de nosotros, y hoy somos aquellas personas, hijos de Dios. Amén. Dios nos puso a Jesús en nuestro corazón para poder recibir todas estas promesas. Y por gracia hoy somos salvos. Por gracia hoy recibimos a Cristo. Porque gracias a Dios fue un regalo, un don de Dios que fue para nosotros. Amén. Por eso esta mañana te invito a ponerte de pie. Y ahí en tu casa, ponerte de pie con una mano de persona y vamos a renunciar a esa vieja naturaleza. Despojar al viejo hombre para poder vivir lleno del Espíritu Santo. Para no ser esas personas, sí, que se desbaratan por cualquier problema, sino que así como Jesús fue a hablarle y hizo discípulos. Que hoy podamos ser discípulos de Jesús. No solamente ser un cristiano, sí, sin dirección, como se iría por un lado y el otro, sin tener un timón que lo maneje Cristo. Amén. Vamos a renunciar a esa vieja naturaleza. Vamos a renunciar a todo aquello que hace que no podamos buscar a Dios. Amén. Que el Espíritu Santo venga a renovarnos de la manera de pensar. Amén. De la manera de actuar. Amén. Despojamos. Vamos a renunciar que no quiero más esto que vivo. No puedo vivir más con enfermedades, con crisis, con problemas financieros. Señor, yo quiero los recursos tuyos. Entonces todas las promesas van a venir para los hijos de Dios. Toda tu casa se va a ordenar, porque son promesas de Dios. Es para los hijos de Dios. Y si vos estás mal todavía o seguís con problemas, es el tiempo de renunciar a cómo estás viviendo, para que la presencia de Dios te envista, te abrace y el gozo del Señor sea la fortaleza tuya en todo momento, en todo lugar donde te muevas, porque donde vayas Dios está con vos todos los días de tu vida, hasta el fin, dice. Amén. Y una eternidad con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios Todopoderoso. Señor, renunciamos a todo pensamiento del pasado, Señor. Renunciamos, Espíritu Santo, a toda soberbia, a todo orgullo, a toda altivez. Señor, que no creemos, Señor, que no necesitamos aprender, porque necesitamos aprender de vos, Señor. Señor, renunciamos, Señor, a todo, Señor, pensamiento, Señor, de que creer que sale todo uno. Señor, con humildad te pedimos, Señor, que tú nos revistas del nuevo hombre, que el Espíritu Santo nos renueve en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Señor, que el alma se sujete al Espíritu, Señor, para que podamos caminar en fe, Señor, para ver victoria en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en las finanzas, Señor, porque las promesas son, Señor, sí y amén, Señor, y todo se cumple delante de tu presencia. Todo se cumple, papá, para los hijos de Dios, Señor. Y aquel que en esta mañana no ha recibido a Cristo, en esta hora, vamos a hacer una oración, Señor, para que puedan recibir a Cristo en su corazón como el único Señor y Salvador. Señor Jesús, repetí en esta mañana, Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón por todas las cosas que hice consciente y inconsciente. Lávame y límpiame con tu sangre poderosa. Señor, te recibo como el único Salvador, Señor y Salvador mío. Reconozco que has muerto en la cruz del Calvario. Dios Todopoderoso, y has redimido a nuestras vidas, Señor, de todo pecado. Nos has comprado con tu sangre. Nos compraste con tu hermosa y divina sangre. Señor, anótame en el libro de la vida. Señor, que mi vida muestre frutos de arrepentimiento. Frutos en la familia, Señor, que en la unidad del Espíritu está en mi casa.
Y que cada vez que pida algo, Señor, sea la voluntad tuya, Padre, y no la mía. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Te bendigo esta mañana. Amén. Y recibí de parte del Señor esta palabra. ¿Sí? Nos bendecimos, nos saludamos. ¿Sí? ¿Qué les parece si, pastora, cantamos una alabanza? Antes de que vayan, vamos a cantar una alabanza. Amén. Adoramos al Señor en ese lugar. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahí viene la pastora, entonces.